Miren, recientemente hemos tenido la colaboración y yo soy muy agradecido por eso, porque la verdad es un perfil de muy alto nivel en San Luis Potosí, el doctor Carlos Manuel Guerra Galicia. Él es neurólogo y es un personaje de primerísimo nivel, un especialista de alto nivel, y nos ha venido contando sobre cómo se encuentran en este momento, pues justamente los padecimientos neurológicos que enfrentamos en la República, en San Luis Potosí. Hemos hablado con él del Alzheimer, hemos hablado con él del Parkinson, hemos hablado con él de qué pasa, ¿no?, con nuestro cuerpo cuando uno empieza a tener estas enfermedades. Y bueno, pues hoy lo hemos invitado para hacer un recuento y que nos platique cómo está la salud de las y los potosinos, en particular sobre estos padecimientos neurológicos. Mi querido Carlos, gracias por tomar la llamada, doctor. Buenas noches. Héctor, buenas noches. Un placer y muchas gracias por la presentación, aunque en nada merecida, pero aquí estamos. Gracias, mi querido Carlos. Oye, a ver, pues, ¿qué le decimos a la gente, Carlos? Porque de pronto pensamos que estos padecimientos están pues muy alejados y pum, de pronto lamentablemente llegan a nuestra familia, llegan a nuestra casa, no sabemos qué hacer, son duros, ¿no? Una enfermedad de estas características del tipo neurológico son enfermedades muy duras, Carlos. ¿Cuáles son las más comunes ahora? Muchas gracias. Sí, yo creo que una cosa que hay que dejar antes en claro es que nuestro país tiene una situación interesante en términos de salud pública, en el que hay una transición epidemiológica desde hace varios años. Esto es, tenemos enfermedades todavía de países en desarrollo, como infecciones y muertes secundarias a estas, infecciones diarreicas o las que quieran, neumonías, pero también tenemos problemas, por ejemplo, de salud materno-infantil, etcétera. Pero un mayor problema que tenemos es que se están agregando además unas enfermedades que son las neurodegenerativas, que serían consideradas enfermedades de primer mundo, dado que son personas o son países donde las personas viven pues más tiempo. En nuestro país la esperanza de vida está aumentando, tenemos cada vez más población anciana y con ello estas enfermedades que estamos platicando. Nuestro estado no se queda atrás, tenemos cada vez más ancianos y cada vez tenemos más frecuencia de estas enfermedades, lo que hace que tengamos una verdadera alerta epidemiológica, pero especial, como te digo, porque a diferencia de otros países donde casi no se tienen que preocupar de las infecciones o de enfermedades metabólicas, diabetes, presión alta, etcétera, obesidad, nosotros sí tenemos que cargar todavía con esas enfermedades y aún más en esta mezcla compleja. Ya. Oye, como país, Carlos, como sistema de salud público en México, ¿estamos listos? Tú me hablas de que la edad, el promedio de vida crece, en efecto, ¿no? La ciencia avanza y eso lo ha permitido también, pero ¿cómo estamos en el sistema médico mexicano para atender cada vez más casos de enfermedades neurodegenerativas? Me refiero a la infraestructura médica, me refiero a los medicamentos, me refiero a la preparación incluso de especialistas como tú y también a la cultura de las familias, porque esto todo influye, digamos, son muchas causas que de alguna manera hay que articular para dar una mejor atención y un mayor acompañamiento a quienes padecen estas enfermedades, Carlos. Y yo creo que estamos en una situación donde tenemos armas buenas. Nuestro estado es el estado que tiene mejor cobertura a nivel nacional en cuanto a servicios de salud. Uh-huh. Hemos recibido premios por varios años donde tenemos un sistema bastante activo y creo que ese es un acierto de nuestras autoridades, pero también de nuestra población, que es muy sensible a acudir al médico y al sistema que tenemos. Sin embargo, para estas enfermedades en particular, tenemos una carencia de infraestructura específica para poder hacer intervenciones, por ejemplo, interdisciplinarias, donde los psicólogos trabajen en conjunto con los nutriólogos, los médicos, enfermeras, en un lenguaje de común por el bienestar de estos pacientes y su familia. Creo que sí tenemos algunas carencias. Otra de ellas sería que no estamos muy educados en atacar estas enfermedades en etapas tempranas o identificarlas de una manera proactiva, así como se busca, no sé, el cáncer de mama, así como se busca el problema prostático, como se busca los trastornos en el neonato, en el adulto mayor. Tenemos una carencia de búsqueda activa, por ejemplo, de falla cognitiva. Uh-huh. Todavía existen médicos incluso que piensan que
es normal que se olviden las cosas por la edad y entonces eso permite que no tengamos un ataque temprano. Tenemos también una carencia a veces en el conocimiento de las enfermedades de una manera más integral, más profunda, y entonces esperamos que los pacientes lleguen, pues como en los libros o en las fotos de Google, ¿no?, ya muy avanzados, y es cuando los pueden identificar, y ahí es cuando menos cosas podemos hacer. Te platico rápido. En muchos años atrás, desde hace 10, 15 años o más, ya más 20 años, en los países desarrollados se ha buscado hacer una vacuna, por ejemplo, que detenga la enfermedad de Alzheimer. Desafortunadamente no se ha encontrado. Entonces, los grandes expertos en estas materias dicen, pues quizás la prevención sería la única cosa que tiene sentido para evitar que esas enfermedades ocurran. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué prevención vamos a hacer? Resulta que los factores de riesgo para poder desarrollar estas enfermedades neurodegenerativas no es lo genético, o sea, no se heredan. La herencia es la mínima de estas causas, sino la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, las personas que tienen pobre nivel socioeconómico, las adicciones, por ejemplo el alcoholismo, aumentan muchísimo la presencia tanto de Alzheimer como en algunos casos de Parkinson. De tal manera que cuando platicamos eso, hacemos esa lista de factores de riesgo, pues nuestro país, México, está definido ahí, ¿no? Gente obesa, gente con poca actividad, no sé, cultural, académica, gente que no lee, gente que no tiene esa cultura, diabéticos, hipertensos, obesos, sedentarios, pues imagínate el contexto que vamos a tener. Entonces, sí, nuestro sistema de salud está buscando detener, por ejemplo, la obesidad, ataques en cuanto a la diabetes, hipertensión, pero no como un programa proactivo hacia estas enfermedades neurodegenerativas. Y muchos de nuestros pacientes que están atendidos en hospitales públicos, o no hay el medicamento que pudiera ayudar a mejorar los síntomas, pero tampoco hay un sistema que ayude a estimular otras áreas como la cognición, la activación física de una manera sistemática. Parecería entonces que las familias quedan un poco desamparadas. Dime una cosa, has dado en un punto que me interesa un poco profundizar. Es el doctor Carlos Manuel Guerra Galicia, neurólogo de primerísimo nivel en San Luis, y yo además muy honrado de que se haya vuelto pues un colaborador frecuente en este espacio para hablar de temas de salud. A ver, Carlos, el asunto de la proactividad, ¿cómo fortalecerlo? ¿Es un tema de sistema, de método, de dinero? Porque en efecto, si tú diagnosticas a tiempo, puede ser mucho más sencillo un tratamiento. Digo, igual no lo curas, porque son enfermedades, por lo que nos has explicado, si me equivoco me corriges, no se curan, pero sí se pueden retrasar, digamos, su avance, mejorar el tratamiento, en fin. Pero si no hay una detección oportuna, Carlos, pues esto es todavía más complicado. ¿Cómo lograr que el sistema de salud vaya promoviendo, así como lo logramos con campañas en su momento como el VIH, por ejemplo, como las enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer de mama, como el cáncer de próstata, que hay campañas específicas, dado el alto índice de mortalidad? ¿Por qué no es posible hacerlo igual acá? ¿No alcanza el dinero, no alcanza el tiempo, o por qué no hay tanta proactividad, Carlos? En nuestro país están ocurriendo voces muy importantes como el Instituto Nacional de Geriatría, Nutrición, Neurología. Nosotros mismos acá en San Luis Potosí, ya sea de manera particular o a través del Hospital Central, proyectos que están buscando sensibilizar. Yo creo que lo más difícil es cambiar los conceptos comunes de que el deterioro de la edad genera síntomas obligados, ¿no? Como olvidos, como lentitud, quizás hasta ciertas posturas medias rígidas en los adultos. Creo que no es una cuestión de dinero, porque países en desarrollo que están desarrollando este tipo, perdón la redundancia, ¿verdad?, pero que están desarrollando proyectos de prevención en enfermedades neurodegenerativas, han descubierto que la actividad física diaria, el ejercicio en específico, fortalecer ciertas áreas cognitivas como la memoria, la planeación y ejecución, la orientación visoespacial, y disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, tiene un impacto directo en la disminución de la frecuencia y la prevalencia de estas enfermedades. Entonces, estrategias muy baratas parecerían ser las mejores. Yo creo que es más bien una falta de planeación sistemática a nivel salud pública para poder establecer pasos muy sencillos donde identificar. Por ejemplo, tenemos que ser exagerados en medir
problemas de memoria, si una persona empieza a darse cuenta que tiene disminución de su agilidad mental, ni siquiera olvidos, disminución de su rendimiento, esa persona debería acudir a un escaneo rápido, clínico, para evaluar cómo está su función cognitiva y a partir de ahí ser un poco más agresivos. Obviamente personas que tienen riesgo por familia, ¿no? Historia familiar de estas enfermedades, con más razón deberían acudir. Sabemos que existe una fase prodrómica, que quiere decir que es antes de que ocurran los síntomas clásicos de la enfermedad, hasta 20 años antes o 30 años antes de que ocurra el Alzheimer o el Parkinson. Entonces pudiera haber síntomas previos que nos pudieran ayudar a encontrar estas enfermedades. Creo que es más bien una falta de poner atención. A veces a mí me desespera un poquito que estamos muy metidos en otras líneas de atención en salud cuando la población va creciendo y tenemos a la vuelta de la esquina una urgencia que será atender estas enfermedades, pero no te estoy diciendo que en el 2090 o en el año 3000 se calcula que para el 2030 o 2050 va a haber una población exagerada de estas enfermedades. Sabemos que hay en la actualidad, particularmente en San Luis Potosí, alrededor de 25,000 o 30,000 habitantes que tienen Alzheimer. Bueno, se piensa que esta cifra se pudiera quintuplicar para el 2050. Entonces, tanto tú como yo, primero Dios, estaremos en el 2050, espero que lleguemos bien, y imagínate el número de población que vamos a tener. Entonces tiene que haber ya un sistema de atención. Creo que tenemos la infraestructura, solo falta orientarnos y educarnos hacia estas enfermedades. A ver, vamos a ir cerrando la charla, doctor. Es Carlos Manuel Guerra Galicia, neurólogo, hablando de cómo prevenir. Volvamos a insistir, por favor, Carlos, ahora que estamos en el cierre del año y los propósitos del 2020, etcétera, volvamos a insistir, por favor, en las acciones que tú y yo en casa podemos hacer, amén del médico, amén del hospital, amén de la seguridad social, lo que tú y yo en casa podemos hacer para fortalecer nuestro cerebro por un lado, y lo que tenemos que observar y darle importancia, porque luego no se lo damos, como bien dices, a algunos indicios para no dejarlos pasar y decir, ay, pues es normal, ¿no? A ver, danos estos dos planteamientos, por favor, doctor. Es muy sencillo. La gente tiene que acostumbrarse, o tenemos todos que acostumbrarnos a hacer actividad física regular. Esto es al menos media hora diaria de ejercicio cardiovascular, 5 días a la semana, es lo mínimo elemental para hacerlo. Medio en broma yo le digo a mis pacientes, camine 15 minutos hacia allá y de regreso otros 15 minutos, ya la hizo. Y cada vez un ejercicio gradual donde empecemos a tener mayor capacidad cardiovascular, pero particularmente actividad física. El segundo punto sería ejercitar su mente, aprender algo nuevo que implique un reto. Puede ser un idioma, puede ser recetas de cocina, puede ser alguna terapia específica para algo, o más bien alguna cosa que permita que la persona tenga que repasar, estudiar y poner atención, cambiar conceptos previos o reforzar conceptos previos. Hay gente que, por ejemplo, va a estudio de Biblia, ¿no? El estudio sistemático, entonces acordarse de las citas de la Biblia, del libro, de tal cosa, eso ayuda mucho a estar en comunicación, y eso también permite que haya otra actividad que ayuda mucho, que es la actividad de cognición social, donde tenemos interacción con otras personas, y eso también estimula mucho la cognición. Y finalmente el chequeo básico para buscar enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es el problema del colesterol, obesidad, para estar teniendo control en los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, aprender algo nuevo, hacer ejercicio regular y el chequeo para evitar factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuándo nos damos cuenta que algo no está muy bien? Bueno, cuando estamos nosotros mismos en nuestra actividad diaria y empezamos a tener menos velocidad de pensamiento para recordar algunas cosas, empezamos a perder algunas cosas, no sabemos dónde dejamos las llaves, por ejemplo, de repente la llave aparece en el refrigerador, pero aquí es importante mencionar, porque tengo muchos colegas que son muy despistados, que debería ser algo que no había pasado antes, ¿no? Hay personas que desde siempre son muy despistadas, eso sería difícil que tuvieran algo, pero estas personas que nunca lo tenían y empiezan a tener esta situación, omisiones, por ejemplo, que no recuerdan una cosa que se dijo y esa parte la omitieron y están seguros que no lo hicieron, o bien, mientras están en la charla con otra persona, perder la idea de lo que iban a decir, quedarse como con la idea, te iba a decir algo y se me fue y no sé qué pasó, y después de varias
horas decir, le iba a contar esta cosa. Esas personas tienen que acudir a una unidad donde podamos hacerles una evaluación cognitiva rápida. Hay pruebas muy rápidas de 10-15 minutos donde evaluamos sistemáticamente la cognición. Esos son datos de que algo no anda muy bien. Otras personas pueden tener, por ejemplo, para enfermedades como el Parkinson, una cosa que se llama trastorno conductual del sueño REM, y esto es algo bien importante, porque este puede ocurrir hasta 20 años antes de que empiece el Parkinson. Y se trata de un trastorno donde la persona está perfectamente dormida, pero empieza a actuar sus sueños, suelta golpes, suelta patadas, ahorca, ¿no?, al compañero de cama, pero el paciente o la persona no siente que sus sueños se interrumpen, solamente se le interrumpe a la pareja de cama, y ese trastorno conductual del sueño REM es los que más se asocian a una enfermedad neurodegenerativa 20 años después de que empieza este trastorno. Entonces, mucha gente tiene eso y piensan pues que son pesadillas o que se quedó muy estresado del trabajo, y no, son avisos iniciales de una enfermedad de este tipo. De acuerdo. Oye, una cosa más, Carlos. Los tratamientos finalmente son enfermedades degenerativas, no se curan, pero los tratamientos ayudan un poco como a frenar el avance, ¿es correcto? Así es, tenemos tratamientos para estas enfermedades que mejoran muy bien los síntomas. Claro que hay, aprovecharé para mencionarte, hay como 100 tipos de enfermedades neurodegenerativas. Okay. Las más frecuentes es Alzheimer y Parkinson, pero tenemos otra que es muy tremenda también, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Pero en general, hablando de las dos más importantes, que es Alzheimer y Parkinson, hay buenos medicamentos muy efectivos que nos ayudan a mejorar los síntomas. Todavía que hagan que la enfermedad se detenga está en debate. Sí existen algunos estudios que sugieren que los tratamientos para Alzheimer pudieran prolongar la vida y que mejoran la calidad de vida, pero todavía no sabemos si sí lo hacen. Y lo complejo de estas enfermedades es que hay varias vías por las cuales sus neuronas pueden empezar a degenerarse. Entonces, encontrar una sola cura es complicado. Se está haciendo muchísima investigación y espero que pronto, en unos pocos años, estaremos platicando tú y yo sobre los tratamientos más efectivos, ya curativos de estas enfermedades, pero hoy por hoy no los hay. Entonces, los medicamentos ayudan a que la enfermedad sea más llevadera, que los síntomas sean minimizados y que la calidad de vida no solo del paciente, sino de la familia se perciba muy superior a los que no reciben tratamiento. Pero sí está habiendo mucha investigación. Yo espero que pronto, en unos años, nos toque ya también aquí en San Luis poderlos hacer. Ojalá. Y Carlos, a la familia, ¿qué les dices? A las familias con un paciente de Parkinson o de Alzheimer, porque de pronto también sufren mucho, ¿no? Claro, la familia es fundamental para que la enfermedad pueda llevarse bien, porque la enfermedad no solamente la tiene la persona involucrada, sino involucra todo su ciclo. Entonces yo les diría, entérense, infórmense, no les tengan miedo a estas enfermedades que, aunque pudieran ser terribles, tenemos estrategias muy importantes y muy puntuales para mejorar justamente los puntos más urgentes o vamos a decirlo, más sensibles que impacta esta enfermedad. Los cuidadores primarios, que son los que están con el paciente, hay técnicas para saber cómo darles de comer, cómo moverlos, qué estímulos hacerles, cómo manejar la frustración propia de estar siempre al pendiente de otra persona, a la familia saber que no es necesario que quiten su plan de vida para estar con el enfermo, o con la persona con la enfermedad, sino que pueden seguir su plan de vida, siguen buscando realizarse, pero a la par poder cuidar a esta persona. Tienen que informarse. Yo creo que en nuestro país tenemos que informarnos bien de qué es la enfermedad, cuáles son sus impactos, cuál es la capacidad que yo tengo para poderla corregir, controlar y no tenerle miedo, porque el miedo es lo que nos paraliza y el miedo es lo que nos deja estas enfermedades en las sombras, y si están en las sombras no las vamos a poder curar nunca. Claro, hay que afrontarlas con valor, con información, con amor, ¿no, doctor? Con mucha paciencia. Me parece que eso es importante también. A veces nos desesperamos como familia, pero la paciencia y el amor son fundamentales para que sea mucho más llevadera. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema bien importante. El haberlo traído a la agenda contigo de manera tan sistemática nos ayuda mucho a que la gente se entere mejor de lo que hay que hacer. Y pues te agradezco, doctor Carlos Manuel Guerra Galicia, la oportunidad. Y bueno, si me lo permites, pues seguimos en contacto, Carlos. Claro que sí, Héctor, un gusto, y diste en el clavo. El amor es la clave, no solo con la familia, sino nosotros, profesionales de la salud, hacerlo todo, como dirá Juan Gabriel, con amor, porque si no, no podemos hacer algo bueno para la gente, para el próximo.
Sí, de por sí son temas difíciles y bueno, pues así los podemos sobrellevar mejor. Te mando un gran abrazo, mi querido Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, por el talento compartido y si me das chance seguimos juntos en esto, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo de regreso, gracias. Hasta pronto.